Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Bueno, gracias. Bueno, ante todo me presento. Mi nombre es Javier Mijangos. Yo soy director técnico de IRIS Argentina y en nombre de la institución le doy la bienvenida a este webinar que hoy nos va a ofrecer AERCE. Les cuento un poco para aquellos que no conocen lo que es AIDIS. AIDIS es una institución de ingeniería que tiene casi 80 años de vida en el país, una de las instituciones más antiguas que hay en Argentina desde el punto de vista de la ingeniería. Y nuestra misión, entre otras, es la transferencia de conocimientos hacia nuestros socios y hacia los colegas del sector. ¿Cómo transferimos los conocimientos? Bueno, como la mayoría sabe, a través de congreso, a través de conferencias, de seminarios y de webinars, como el que hoy nos va a presentar a Ersen. Tenemos los representantes de Arsen presentes, la tenemos a Aldana, lo tenemos a Juan Brito y a Gina. Aldana va a coordinar la presentación por parte de Aersen y Juan Brito va a hacer la presentación. Y la característica que Juan Brito la va a hacer desde el otro lado de de la cordillera, porque nos está acompañando también Chile eh, para, para este webinar. Así que Aldana, yo ahora te paso la palabra para que arranques muchas con el gracias. webinar. Gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Aldana, soy responsable de marketing para ERSE en Argentina. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar. El mismo se titula Impulsando decisiones en el tratamiento de aguas residuales. La presentación la va a dar mi compañero Juan Brito. Él es ingeniero en biotecnología con amplia experiencia en el sector de tratamiento de aguas residuales y actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de negocios para Specialty Treatment Solutions, STS, que es parte del grupo ERSE. Así que la presentación va a tener más o menos una duración de 30 minutos y vamos a dejar por favor las preguntas para el final, que serán más o menos de 15 minutos. Así que bueno, que lo disfruten. Muchísimas, muchísimas gracias por asistir. Cualquier duda, estamos acá para ayudarlos. Así que Juan, todo tuyo. muchas gracias, Aldana. Voy a empezar a compartir la pantalla. Avísenme cuando se vea, por favor. Lo vemos, gracias. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Quiero llevar que este webinar ya sea más que una presentación de sensores y tecnología, sino que quiero que tengan en claro que es una especie de reflexión. ¿Cómo estamos tomando las decisiones en nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales? ¿Actuamos desde la base de la evidencia o con suposiciones? Esto lo digo porque en mi experiencia en las diferentes plantas de tratamiento he visto como un dato bien registrado puede ser la diferencia entre cumplir y fallar. Y a veces como la ausencia de estos datos también pueden conducir a pérdidas económicas, ambientales y también sociales. Y es por eso que este webinar se titula El poder de los datos, porque ese poder es real y no busca desplazar al humano, sino que potenciar su visión en la operación de plantas de tratamiento residuales. ¿Ya? Bueno, ¿quién Juan, soy? discúlpame que te interrumpa un Sea. segundo para que pongas la presentación en pantalla completa, Ah, que vemos la parte de la siguiente ya, diapositiva. a ver, ahí está bien o no? Ahí está, perfecto. Ay, Perfecto, vale. Bueno, ¿quién soy y por qué estoy aquí? Bueno, mi nombre es Juan Brito. Soy gerente de desarrollo de negocios para Specialty Treatment Solutions. Esta empresa es especialista en tecnología de tratamiento de aguas residuales, de planta de tratamiento contenerizada, en contenedores de 20 o 40 pies, ¿ya? Yo tengo una amplia experiencia en el tratamiento de aguas residuales. Actualmente, bueno, este año de hecho cumplí 10 años de experiencia desde que comencé como ingeniero en aplicaciones sanitarias, en plantas de agua servida, en plantas vitivinícolas, en agroindustria, entes sanitarios, etcétera. Me he desempeñado en todos esos rubros, ¿ya? Y actualmente Specialty Treatment Solutions es obviamente un orgulloso miembro del grupo Aersen, ¿ya? Que es un pionero en la fabricación de compresores y sopladores con más de 160 años de experiencia y con presencia global, con más de 50 filiales y cerca de 2.500 colaboradores, con soluciones en más de 100 países.
El contenido de este webinar va a estar estructurado en cuatro módulos, ¿ya? En una introducción, ¿ya? Cómo se puede aplicar el Machine Learning en el control de procesos, algunos casos de estudio y una reflexión final. Como introducción, quise partir con una pregunta simple pero muy poderosa. ¿Cómo sabemos si una planta realmente está operando bien? ¿Y por qué hay que hablar de datos en la planta de tratamiento? Bueno, una planta puede obviamente estar funcionando bien, las cosas pueden estar más o menos en orden, pero de repente, sin previo aviso, pueden fallar, ¿ya? ¿Cómo sabemos ese punto? Porque a mí me ha pasado, en mi experiencia, que el efluente, en este caso el efluente final de un sistema de tratamiento, se puede empezar a escapar de los estándares de calidad que se requieren siendo que todo el proceso está en orden. Y entonces uno dice, ¿qué pasa acá? Cuando uno opera con solamente desde la base de la intuición o la experiencia de terreno sin complementarla con datos, se vuelve un poco engorroso saber lo que está sucediendo en el proceso. Entonces aquí los datos cobran valor. No son una simple burocracia de anotar porque hay que anotar, sino que nos dan una inteligencia adicional para el control de proceso. Entonces, operar sin datos, como dice ahí la imagen y se ve bien ahí reflejado en la figura, es como conducir un vehículo con los ojos vendados, ¿ya? Entonces, la importancia de tomar los datos es como sacar una fotografía del proceso en diferentes intervalos de tiempo. Los datos entonces se convierten en una herramienta estratégica, porque su verdadero valor es lo que permite prever, lo que permite anticipar, ¿ya? Y no solamente eso, sino que también hay un montón de otros beneficios, como optimizar los procesos y los recursos, tomar decisiones con un respaldo técnico, porque esto ya no es simplemente una opinión, sino que nos da una evidencia de poder plantarnos de cara al proceso y también incluso ante un cliente y una jefatura para poder hacer una mejora en el proceso ya, pero no como una simple opinión a que a mí se me ocurrió o algo así, sino que tenemos la evidencia que nos dan los datos y podemos sugerir mejoras de una mejor forma, ¿ya? Y esto, esto ya va más allá de simplemente cumplir la norma, sino que hacer las cosas mejor. Y entonces con datos, finalmente, uno puede tomar un análisis más certero que nos lleva a cumplir con una decisión mucho más fundamentada. En cambio, cuando nosotros estamos operando sin datos, lo hacemos simplemente con una intuición, ya que no digo que sea mala, también hay que tenerla y de hecho la experiencia operativa importa un montón, pero cuando no la respaldamos con datos nos lleva a tomar decisiones que no siempre son las más aceptadas. Bien, siguiendo esa línea, y una vez que ya comprendimos la importancia general de los datos, de tomar y llevar un registro de datos, ¿cuáles son los parámetros importantes que hay que tener en cuenta en una planta de tratamiento? Bien, los parámetros que yo diría son los básicos y son muy conocidos ampliamente en el sector, son la DDO, la DQO, los sólidos suspendidos totales, el pH, el oxígeno de suelto, la temperatura y el caudal. Estos son los parámetros básicos que una planta debe monitorear, ya sea de aguas servidas, aguas residuales, aguas municipales o de un campamento minero, al menos deberíamos tener un registro de estos datos. Y también no hay que olvidar el papel que juegan los nutrientes como el nitrógeno y el fósforo en el desarrollo de la biomasa. Y también estos parámetros no tienen que ser solamente monitoreados en el proceso, sino que también en el efluente final, para asegurarnos de que no estamos haciendo una contaminación con nutrientes, por ejemplo. Y también, además de los parámetros físico-químicos, y biológicos, no debemos olvidarnos de también los parámetros mecánicos, como los eléctricos, las presiones de trabajo, los consumos energéticos, registrar las alarmas, algo tan básico como cuando me asalta una alarma por un equipo, que el operador no la borre o simplemente la resetee y el proceso siga funcionando. Debe quedar registrado esa falla para poder entender en el futuro lo que pasó hace poco atrás, ¿ya? Porque si no, se forman líos que finalmente no podemos interpretar, ¿ya? Y eso sí, eso de los parámetros mecánicos generalmente uno lo deja como al final, según mi experiencia en las diferentes plantas que he recorrido. ¿Ya? Entonces, con esta información, con estos datos, nosotros tenemos que tener una frecuencia de registro adecuada que es consistente, ¿ya? Uniforme en el tiempo, con disciplina, ¿ya? Y esto va a hacer que un análisis sea más pulido que otro, ¿ya? El costo de no tener datos es algo también que tenemos que tener en consideración. Ya sabemos que los datos son importantes, pero ¿qué pasa cuando no los tenemos?
Bueno, acá lo único que sabemos que pasa es que las fallas llegan, ¿ya? Cosas que se pudieron haber previsto llegan de repente y empezamos a resolver las cosas de manera reactiva, sin un respaldo técnico. Las decisiones, cuando uno las toma de forma apresurada, cuestan mucho más. Entonces, tanto pensar como actuar y también en costos monetarios, todo se hace más exigente en este tipo de escenario. Y además de las cosas que son inherentes al proceso, se hace más difícil exigir incluso garantías legales. Por ejemplo, pueden favorecer que hayan roces entre el propietario de la planta y la empresa o persona que opera sus instalaciones, porque ahí se transforman conflictos de trabajo, ya de intereses también, de que, oye, yo no hice esto o yo no hice esto otro, pero al no tener registro de datos no se pueden comprobar ese tipo de situaciones y aquí las garantías y contratos se hacen más engorrosos de llevar, ¿ya? Por ejemplo, una bomba de pozo profundo falló sin historial, no hay a quién echarle la culpa de nada. ¿Ya? Entonces, registrar datos de manera coherente en el tiempo nos permite anticipar fallas, nos permite programar los mantenimientos, nos permite ahorrar dinero. Y en cambio, las fallas que, o sea, cuando no hay datos disponibles, llegan las fallas de forma repentina, sin previo aviso, y obviamente nos pueden conducir a un reemplazo del equipo o del proceso que es mucho más costoso si hubiéramos previsto con la mano de los datos todo este problema. Pero un dato no dice nada por sí solo. O sea, yo puedo tomar un punto en el tiempo, un dato de DBO, un dato de presión de trabajo de una bomba y después me olvido, sino que su valor está cuando lo hacemos con una tendencia en el tiempo, ¿ya? Entonces, una tendencia vale más que un punto aislado. Obviamente, al tener el gráfico del tiempo de la variable que de interés que yo estoy analizando, me permite anticipar posibles desviaciones. Como un caso real, un aumento de la DQO, y esto es algo muy común, que se detecta con registros diarios, nos puede advertir de que algo pasa en el proceso, de que hay que poner ojo en un aspecto del proceso en específico, ¿ya? Entonces, por eso es importante registrar de forma ordenada y con sentido los datos para que puedan aportar realmente una información útil. Ahora pasamos a la segunda sección de la presentación, ya que aquí la quise enfocar un poco a los beneficios que pudiera tener el Machine Learning, que es el aprendizaje automático, en el control de procesos, ¿ya? ¿Qué puede aportar el Machine Learning en este sentido? Bien, lo principal es que es como una especie de potenciador de la mente humana. Así yo veo el Machine Learning desde mi experiencia, ya que permite analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Detecta patrones, también esto es algo muy importante, detecta patrones o ruido de fondo, que a lo mejor para nosotros puede ser ruido, pero para la máquina puede ser patrones complejos que permiten hacer correlaciones. Entonces, variables que a lo mejor no tienen nada que ver, sí pueden influir en el proceso de una forma directa. Y esto nos conduce a predecir fallas, a ahorrar el consumo energético y obviamente a predecir incluso la calidad de salida del efluente con mayor precisión que simplemente utilizando análisis que tradicional, es decir, con ingenieros de proceso o con operadores. Entonces, esto puede permitir, cuando nosotros tenemos un registro sólido de datos, poder mejorar el rendimiento de proceso en un sistema de tratamiento. Esos son los principales beneficios que puede aportar el Machine Learning, una especie de potenciador de la capacidad de análisis humana. ¿Y qué se necesita para poder implementar este tipo de sistemas en nuestras instalaciones de tratamiento? Porque la idea de este webinar es que sea un conocimiento teórico práctico de los beneficios que tiene el registrar datos, utilizar tecnología para poder operar las plantas de mejor forma. ¿Ya? Lo principal, esto puede sonar un poco complejo, pero a final de cuentas lo principal que nosotros necesitamos para, para poder comenzar con este tipo de sistemas es contar con lo básico, un registro de datos confiable y organizado. Y obviamente tener claro cuáles son las variables del proceso que vamos a monitorear y que sea constante en el tiempo. Tenemos que también contar con los equipos necesarios que puedan ser capaces de transmitir señales de forma continua. Eso es algo muy importante. Si el equipo puede transmitir las señales de forma continua a intervalos de tiempo que uno pueda determinar, excelente, tenemos gran parte del trabajo hecho. Y obviamente esto no es solamente una cosa de un área.
que sea simplemente responsabilidad del área operativa, sino que tiene que ser un esfuerzo conjunto entre el área de operación, el área de mantenimiento y obviamente el área de las personas que gestionan la tecnología. Es un trabajo combinado para que pueda ser un éxito. De otra forma, es muy probable que esto no sea útil, no aporte nada nuevo y obviamente sea totalmente un fracaso. Pero si hay un esfuerzo conjunto de todas las áreas que involucran la operación de una planta, esto es una herramienta muy, pero muy potente. Ahora quisiera explicar brevemente cómo llegan los datos de una planta, cómo pasar de la planta, de las señales de la planta al modelo de Machine Learning. Bueno, lo primero que necesitamos son los sensores. ¿Cuáles son estos sensores? Pueden ser de caudal, pH, oxígeno disuelto, temperatura, vibraciones de los equipos, de presión, presión, analizadores de energía. Pueden ser todo este tipo de baterías de sensores que están transmitiendo los datos en tiempo real en una frecuencia determinada. Estos datos pueden ser tomados por un sistema SCADA, ya que para poder visualizar y monitorear las variables, por ejemplo, en el caso de la empresa Specialty Treatment Solutions, ya estamos operando con un sistema SCADA que permite tomar todas las señales de los sensores diferentes que componen el proceso y permite realizar un sistema de alerta al operador en caso de que detecte desviaciones al proceso. Eso es una tecnología que ya ofrece Specialty Treatment Solutions. Y estos datos que los toma el sistema SCADA pueden ser almacenados en una nube. En esa nube, donde está la base de datos de forma estructurada, puede tomar los datos del modelo de Machine Learning. Y al tomar los datos del modelo de Machine Learning puede hacer una de dos cosas. Por un lado, tomar una respuesta automática, o sea, ejecutar una acción automática o derivarla al operador para que éste pueda tomar una decisión en función de lo que el sistema le esté recomendando. ¿Ya? Esas son la forma, es muy en simple, obviamente, de cómo opera este tipo de sistema con los datos de proceso. ¿Cuáles son los sensores que recomiendo yo para comenzar con un monitoreo smart y para poder decir que tu planta está madura en el sentido digital? Para mí los más importantes son el caudal, obviamente para poder permitir la medición y hacer el balance hidráulico del proceso. El pH, obviamente, también es muy importante porque al final de cuentas nos permite controlar la acidez del afluente y el efluente. El oxígeno disuelto no puede faltar porque esto tiene directa relación con el corazón del proceso, que es la aireación. Podemos agregar también un sensor de sólidos suspendidos totales para poder tener en línea la cantidad de sólidos que tiene el sistema y poder calcular en todo momento la relación comida-biomasa, que es muy importante desde el punto de vista de control de proceso. También la temperatura del reactor, los nitratos, nitritos, este tipo de sensores también son ideales poder contar con ellos. Sensores de niveles, ¿ya? Para poder advertir al operador en caso de desviaciones, rebalse o de reactores, etcétera. Vibración de equipos también para poder incluirlo en un sistema de mantenimiento predictivo de los sopladores o bombas. Y también deseable tener obviamente un sensor de consumo eléctrico, un analizador de energía en este caso, para poder evaluar la eficiencia de los equipos y poder tener control sobre el gasto operativo en función de la energía. Como caso de estudio, para poder plasmar este conocimiento, aquí voy a partir de lo simple, de esto parte como un caso de registro manual, como se ve acá en la diapositiva. En este caso, esto fue en una viña, en una de las viñas más grandes de Chile, ¿ya? La tercera en posición, en donde tuve la suerte, y aquí digo en verdad suerte, porque contar con un operador para mí es un operador muy, muy bueno, es muy importante. ¿Ya? No es una cosa que yo lo deje a la ligera desde el punto de vista de control de proceso. Tuve la suerte de contar con un operador muy disciplinado, en verdad. Dentro de mis 10 años de experiencia en el tratamiento de aguas, nunca conocí a una persona tan disciplinada en la toma de datos, ¿ya? Como ese operador de la viña. Entonces, este operador registraba sagradamente entre tantos parámetros. Uno de ellos era la adecuado del efluente, ¿ya? No teníamos en esta planta sensores en línea, no había mucha inteligencia, en verdad, operativa desde el punto de vista tecnológico, pero teníamos a un operador muy disciplinado. ¿Ya? Él detectó la adecuó con tendencia al alza. Entonces me llama por teléfono y me dice, oiga, jefe, ¿sabe qué? Necesitamos
ver el proceso porque algo está pasando. Veo que los bioreactores tienen un color café normal, el típico color café capuchino, no veo espuma de filamentosa. Ya los sólidos suspendidos totales están dentro de los rangos establecidos por el manual de operaciones, pero no sé por qué se me está saliendo la de QO, se me está disparando en el frente. Entonces, nosotros pues, gracias a ese historial de datos, ya que detectamos que efectivamente al analizar el proceso, la de QO estaba subiendo su nivel, decidimos actuar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hicimos? La primera medida, simplemente por prevención, fue reducir la carga orgánica hacia la planta. ¿Y cómo lo logramos? Obviamente reduciendo el caudal de alimentación hacia la planta, ¿ya? También nosotros empezamos a bajarle del lodo en caso de que hubiera un tóxico que haya podido contaminar la planta, ¿ya? Y establecimos los sólidos suspendidos totales en el caso de una viña alrededor de los 6.000 miligramos por litro en el reactor. ¿Qué consecuencia tuvimos? Que una vez que la adecuó se estabilizó, pudimos prevenir que saliera de norma, porque si la adecuó seguía subiendo, íbamos a tener que cortar la producción incluso de vino, y eso obviamente es desastroso para la industria. Ninguna industria quiere cortar su producción, y menos por la planta de tratamiento de efluentes. Entonces, gracias a esta intervención manual, pudimos salvar el proceso de algo peor. Otro caso de estudio, acá fue al revés, no había ningún dato disponible, lamentablemente. Y acá es la prueba de que pueden pasar muchas cosas cuando no hay datos. Entonces, en este caso, que fue en una planta de agua potable, en este sentido, o de pozos profundos, ¿ya? No había ninguna cultura de registro de nada, ¿ya? Esta planta la administraba una municipalidad, ¿ya? De que abastecía a 12.000 personas aproximadamente con agua potable, ¿ya? Entonces, en esta instalación no existía cultura ni registro de nada. No tenían idea de qué bomba estaba instalada en el pozo, no sabían el caudal, no sabían la presión, la altura, no sabían absolutamente nada, ni siquiera sabían los años que llevaba ya en funcionamiento. Entonces, de pronto pasó lo que todos sabían que iba a pasar. Falló, sin señales previas, pero más que sin señales previas, fueron sin señales que nadie vio, porque las señales de seguro, si lo hubiéramos anotado o seguido en el tiempo, hubiéramos visto una tendencia, pero en este caso llegó sin previo aviso, ¿ya? Entonces, para la municipalidad no fue posible acá exigir una garantía contractual, porque si bien la municipalidad no operaba sus instalaciones porque le delegó esta tarea en un tercero, en una empresa contratista que operaba las plantas de tratamiento de la municipalidad, no le pudo exigir ninguna garantía de nada porque el contratista se respaldó, oye, yo no tengo ninguna injerencia acá porque ni siquiera sé la fecha de instalación de este equipo, no puedo hacerle mantenimiento porque no sé la hora de funcionamiento, entonces esto es un problema tuyo. Y así fue. La municipalidad no pudo achacarle la responsabilidad al contratista y tuvo que comprar una bomba más encima a precio de emergencia. ¿Ya? O sea, tuvo que comprar el equipo al precio que le quisieron vender porque estaban en emergencia y más encima tuvieron que pagar una instalación carísima porque fue durante un fin de semana más encima. Entonces, todo esto se pudo haber previsto y se pudo haber planificado un mantenimiento preventivo en lugar de andar corriendo apagando incendios, como se dice en buen chileno. Acá les traigo un caso de estudio también interesante, ¿ya? Porque acá pasamos un poco ya al área más tecnológica, ¿ya? Me lo pasaron los colegas de Aersen de Alemania, que es un soplador que tenía un consumo excesivo de energía. Representaba incluso el 60% del consumo energético de las instalaciones. Esto fue en una planta de tratamiento en Severn Trent, que está en el Reino Unido. Y el desafío era obviamente reducir el consumo sin comprometer la integridad del tratamiento. La solución acá fue que se instaló el sistema Air Progress con sensores energéticos y monitoreo continuo. ¿Qué pasó con este sistema? El algoritmo acá detectó que un incremento entre 15 y 20 Kelvin, que al final da lo mismo, los diferenciales de temperatura son lo mismo en grados Celsius también. Entonces, esto indicaba una falla en el sistema de enfriamiento que hacía elevar el consumo energético. ¿Qué pasó? Después de revisar los datos y hacer los ajustes necesarios de proceso, se lograron evitar pérdidas por casi 2.678 euros anuales. Y en ese sentido, se lograron los ahorros energéticos y en palabras de nuestra Manager Water Technology de Western Europe, Sir Bersema,
Con ese tipo de sistemas se lograron ahorros energéticos adicionales gracias a una visión clara de los parámetros operativos. ¿Ya? En este caso, estos sensores que estaban instalados y que venían de facto por el sistema lograron ver este aumento en la temperatura y poder corregir a tiempo. Otro caso de estudio, también que me lo pasaron los colegas de Alemania, es una prevención de falla en este caso, ¿ya? Los equipos involucrados en este caso fueron cinco sopladores BM95 y que estaban operando obviamente en un proceso crítico en Turku, Finlandia. También era una planta de tratamiento residuales. Aquí también se integró el sistema Air Progress con un módulo de Condition Monitoring y sensores IFM de vibración en este caso. Ya, estos eran sensores de vibración que se instalaron en este equipo y que estaban transmitiendo al sistema Air Progress que tenía un monitoreo continuo de las vibraciones del motor y los rodamientos. Acá el algoritmo detectó una tendencia anómala en la vibración de los equipos y le dice, da una alerta a los operadores del sistema para, oye, aquí está pasando algo y necesito que haga un mantenimiento antes de que esta cosa pase a peor. Entonces, el equipo hace caso de esa alerta y efectivamente ya iba para allá la situación, iba para una falla, pero lograron hacer un mantenimiento más encima programado y evitaron un gasto al cliente, en este caso al dueño de las instalaciones, de más de 75.000 euros, ¿ya? Y entonces con esta sola prevención, con esta sola acción, el cliente ya pagó casi la totalidad o sea, le sobró dinero incluso por costo de poder haber arreglado el problema antes de que se haya provocado incluso, ¿ya? Entonces esto es un ahorro muy, muy sustancial porque perder un equipo es mucho más trágico que hacerle un mantenimiento preventivo o predictivo. Ahora voy a hacer unos análisis de datos, ¿ya? Que son correcciones que hicieron modelos de Machine Learning en otras plantas de tratamiento. En este sentido, tenemos que ver que la inteligencia artificial detecta estos patrones y toma una acción correctiva inmediata. ¿Ya? En este caso, aquí vemos que la DBO la eficiencia de la remoción de la DBO comienza a bajar. ¿Ya? Eso está en porcentaje, por si acaso, la línea que está en color anaranjado. Cuando llega a este nivel de eficiencia, el sistema detecta una anomalía y decide hacer una acción. En este caso, la intervención que hace la IA es un ajuste en el bombeo de afluente a la planta de tratamiento cuando detecta que el nivel de reactor tuvo una pequeña bajada, ¿ya? Esta bajada para un operador puede que no haber sido muy obvia, pero para el sistema ya la tenía correlacionada como una correlación fuerte entre el nivel de reactor y la eficiencia de la DBO. Y por lo tanto hizo un ajuste en el bombeo, reduciendo la carga, el caudal de alimentación hacia la planta de tratamiento para poder retomar la eficiencia de los niveles previos a la intervención. Esto, un operador mirando las variables por separado no puede ser tan obvio para la mente humana, pero sí para el sistema de algoritmo de aprendizaje automático. Acá vemos un gráfico 3D y un heat map de la eficiencia de la DBO en el efluente. Acá también pasa algo similar. Variables que son no muy obvias entre sí, por ejemplo, el caudal de ingreso, la carga orgánica y la DBO del efluente están directamente correlacionadas entre sí y esto lo detecta el sistema de aprendizaje automático y también puede hacer correcciones. En este sentido, a nosotros como control de proceso nos interesa mantenernos en la zona azul, ya donde la DBO del efluente está por debajo de los 50 miligramos por litro para poder cumplir la normativa, ¿ya? Pero si se dispara a la zona roja, ya el proceso está perdido. Entonces, cuando llega a un caudal de aproximadamente 27,5 metros cúbicos por día, para este caso de estudio, la carga orgánica está en 700, el Machine Learning detecta este patrón, ¿ya? En este caso, la carga orgánica se estaba subiendo, manteniendo un caudal de 27,5 y decide hacer una corrección.
y activa un bypass para poder desviar parte del agua a un tanque ecualizador y poder bajar la DBO a niveles seguros que están en esta zona azul y poder seguir con el control de proceso de manera óptima. Esto también un operador puede no tenerlo en cuenta al mirar variables por separado, pero cuando se miran en conjunto con un sistema de predicción que tiene como el Machine Learning, puede tomar acciones inmediatas y automáticas. Aquí también otra corrección muy importante, en este caso, en la eficiencia de la nitrificación. Ya nos vamos allá de lleno a lo que son los nutrientes. En este sentido, a nosotros nos interesa estar en el punto azul, ¿ya? En el centro de este gráfico, ¿ya? Y acá lo que pasa es que cuando se da esa condición, cuando tenemos un pH de 7 y tenemos una temperatura de 27,5, y ahí logramos eficiencia de remoción o sea, eficiencia de nitrificación superiores al 90%. Pero ¿qué pasa? En este sentido, bajó el pH, ya empieza a bajar el pH y el sistema detecta que cuando bajaba el pH había un historial de registro de que, oye, cuando está bajando el pH, yo tengo que, o sea, empieza a bajar la eficiencia de la nitrificación. Entonces, ¿qué hago? Activo la bomba de dosificación de soda, por ejemplo. Y en este sentido, eso es lo que hizo la IA o el Machine Learning. Detecta la baja de pH, activa la dosificación de soda y vuelve a tener una eficiencia de nitrificación aquí en el punto azul, ¿ya? Eso es lo que nosotros podemos lograr con este tipo de modelos. Que prescindir un poco de la capacidad del operador humano que está en el campo y poder darle un soporte extra y automático incluso, ¿ya? Que para este tipo de decisiones, que a veces no son tan obvias entre sí, por ejemplo, el pH, temperatura y la nitrificación, a veces no hace mucho sentido, pero en este caso hay una correlación muy fuerte en esta planta de tratamiento en especial, que sí tiene sentido un pH bajo y una temperatura baja de bajar la eficiencia en la nitrificación. Entonces, como reflexión final, ¿qué es lo que recomendamos finalmente? Hay que ir hacia una operación basada en la evidencia. Como en mi experiencia, yo se lo he recalcado durante la presentación, tener, claro, las variables cualitativas, perdón, que el color del reactor, que si tiene espuma, la cantidad de sólidos visuales que incluso uno puede ver, los conos INHOP, todas esas cosas visuales, sí son importantes, pero mucho más importante es poder complementar este conocimiento que ya es valioso con datos. Entonces, otra conclusión, que operar sin registro es avanzar a ciegas, nos puede dar problemas de muchas cosas, tanto económicos, ambientales y también incluso contractuales. Aquí también quiero que quede claro que el IA o el Machine Learning no reemplaza al operador, sino que lo fortalece, le da una capacidad de análisis superior, le da la oportunidad de poder reaccionar con más antelación a que ocurra la falla, y eso es algo que tiene consecuencias directamente económicas y en la estabilidad del proceso. Y en el caso de que se implementen algoritmos de Machine Learning en una planta, la planta misma aprende conforme pasa el tiempo. ¿Ya? O sea, entre más tiempo nosotros tengamos tomando estos datos, nuestros algoritmos se van a hacer más y más robustos. ¿Ya? Y entonces nuestra forma de comprender el proceso va a mejorar y vamos a poder tomar mejores decisiones que a la larga nos van a permitir operar de una manera más sustentable, considerando también obviamente reducir los costos energéticos que nos va a beneficiar directamente en el bolsillo. Pero eso no es todo, sino que lo mejor empieza cuando podemos conocer tu planta de tratamiento. ¿Y qué podemos hacer juntos? Podemos identificar oportunidades de ahorro energético, podemos evaluar la eficiencia de la planta de tratamiento y a implementar este tipo de monitoreos como lo que ya está haciendo Aersen y también obviamente poder complementar los problemas de plantas de tratamiento residuales con soluciones modulares, llave en manos, con filosofía plug and play en containers de 20 o 40 pies. Si a ustedes les gusta esta presentación y les hace sentido este webinar, pueden contactarme directamente al correo que está ahí, juan.brito@aersen. Está la página web de Aersen y mi número telefónico. Y como Airsen tiene presencia en toda Latinoamérica, también les comparto, obviamente, los correos que están ahí de cada filial de Colombia, de México, Perú, Argentina y Chile, ¿ya? En caso de que necesiten este tipo de tecnología en sus instalaciones. Eso sería el webinar. Muchas gracias por su atención y cualquier consulta quedo atento.
Muchas gracias, Juan. La verdad que buenísimo todo tu conocimiento, así que muchas gracias por compartirlo. Dejamos abiertos unos minutitos por si quieren hacer algunas consultas. Pueden abrir el micrófono y consultar, o si no, también pueden levantar la mano, pueden mandarla al chat y yo la puedo leer como mejor les parezca. Así que te quedamos con unos minutos para sus consultas. Tengo una primera pregunta, Juan. ¿Qué variables recomendás monitorear para hacer un análisis predictivo en una planta de tratamiento de aguas? Bueno, hay muchas variables que son de interés, pero para mí las principales son la DBO, esa no puede faltar, pero es un poco complicada de tomarla, entonces podemos correlacionarlas con la DQO. ¿Ya? La DQO es un valor muy importante de tener en el influente de la planta para poder conocer la carga orgánica que vamos a tener. Otra variable importante que es fácil de implementar también en este tipo de sistemas es el pH. ¿Ya? Hay un montón de empresas proveedoras que pueden suministrar un instrumento como este que ya transmite en línea y podemos tomarlo para poder hacer un análisis de proceso. Otro tipo de sensor, el oxígeno disuelto, también es muy importante tenerlo porque es parte del corazón del proceso. Si no conocemos cuánto nivel de oxígeno tiene nuestro reactor, nuestro proceso se va a morir porque no tenemos que olvidar que lo que está ahí en el bioreactor es un organismo vivo, son diferentes bacterias que están alimentándose de la materia orgánica de la planta de tratamiento. Eso también es muy importante tenerlo claro. También sensores como el caudal, esa variable es muy importante tenerla en cuenta para poder realizar un análisis hidráulico y también biológico. Esas son las variables principales, diría yo, que yo tendría que monitorear sí o sí en una planta de tratamiento. Perfecto, Juan, gracias. Tengo otra pregunta de Juan Gabriel que pregunta Ujú. si los sistemas de ARCE son equivalentes o complementarios con los sistemas SCADA. Sí, son complementarios. Air Progress está trabajando con compatibilidad con SCADA. Están hablando el mismo lenguaje, ¿ya? Simplemente no es que lo vaya a reemplazar, porque SCADA va a poder monitorear y controlar, pero el sistema de AirSense, Air Progress, va a poder permitir analizar, ¿ya? Pero se comunican con el mismo lenguaje y son totalmente compatibles. Buenísimo. También pueden abrir el micrófono si quieren comentar algo. Tengo acá otra Buenas preguntita. tardes. Sí. Buenas tardes, Aldana, para hacer una ¿Cómo estás? consulta, por favor. Ujú. Ujú. Juan, buenas tardes. Primero Hola. felicitarte por la ponencia, ha sido bastante de mucho interés para mí. Quisiera hacerte una consulta, Juan. Sí, Yo he dígame. estado hace poco en una PETAR con equipos AERCE y he estado vinculado al SCADA y efectivamente teníamos sensores y la data que podíamos recabar del SCADA era pues casi infinita, ¿no? Y me tocaba descargar la data en mi Excel y poder hacer el procesamiento manual, ver las tendencias. Ujú. Ahora con las herramientas de Machine Learning que todos podemos tener acceso, podemos hacer eh, una suerte de predicción de cómo se va a comportar el efluente y qué medidas correctivas tomar. Mi consulta es, ¿cuál es ese valor agregado que AERCE, digamos, complementaría en las plantas depuradoras con los servicios que entiendo ofrecen? Me gustaría poder que nos puedas detallar un poco más ello. Hola, muchas gracias por tu pregunta. ¿Ya? El Airsen está actualmente implementando Air Progress, ya que es el sistema de análisis que tiene especialmente abocado a lo que son los sopladores. ¿Ya? Permite predecir fallas en los equipos de soplador, permite estabilizar mejor el tema del oxígeno disuelto, previniendo desviaciones muy grandes en el proceso, porque a veces los sistemas SCADA lo que hacen es detectan un nivel de oxígeno y pueden controlar, por ejemplo, un variador de frecuencia. Ya pueden darle más potencia o menos potencia al soplador, ya a través de modulación con variador de frecuencia. Pero a veces eso genera un offset, porque de repente hacen esta maniobra correctiva de manera automática, un sistema escada, pero uno no sabe más o menos en cuánto tiempo va a hacer efecto esta medida realmente en el proceso. Entonces, con estas curvas suavizadas que permiten tener los modelos de Machine Learning que están integrando
los sistemas de Air Progress de Airsen, podemos tener una curva mucho más estable de oxígeno disuelto que te va a ayudar obviamente a tener un control mucho más contundente en tu bioreactor. Ese sería un caso de aplicación directa que a mí se me ocurre con el sistema de Airsen, ya específicamente abocado a lo que es el tema del control mucho más estable del oxígeno disuelto en un bioreactor. Ok, Juan, muchas gracias. No a ti por la pregunta. Gracias, Juan. Mm, Tengo una pregunta de parte de Yolima. ujú. Pregunta, ¿hay un límite para máquinas a conectar a AirProgress? ¿Se pueden conectar los equipos de diferentes marcas en el mismo AirProgress? Mira, justo ayer tuve una pequeña capacitación con el director de Arts en Argentina, ¿ya? Y nos dijo que en esa presentación que los dispositivos Airsen son compatibles con otras marcas, ¿ya? No es necesario que sean todos de la misma línea, sino que se pueden integrar cualquier tipo de sopladores existentes en el mercado que sean capaces de transmitir datos, ¿ya? En ese sentido no hay limitaciones en cuanto a las marcas. Lo que sí desconozco cuál es el límite máximo que pueden conectar, porque el fin de esta presentación, más que ser una presentación técnica ligada a lo que son los equipos, los instrumentos, era más asociada al control de los procesos. Pero esa información se las puedo hacer llegar, obviamente, si me mandan un correo o cualquier inquietud, podemos seguir en contacto para poder seguir ofreciéndoles en mayor profundidad estas medidas, o sea, estas soluciones tecnológicas de cada producto. Nos consulta nuevamente Juan Gabriel si ya hay plantas en Argentina que operen con sistema de IA de Airsen. Estamos introduciendo las plantas de STS en el mercado argentino. Estas plantas están operando actualmente en Estados Unidos, ¿ya? Todavía no tenemos nuestro primer caso de éxito en Argentina, pero esta planta ya llegó a Chile, así que esperamos pronto poder tener también su par ahí funcionando en Argentina. Pero todavía no hay en Argentina disponible. Pero vamos para allá. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Está abierto unos minutos más para que dejen sus consultas y si no, por supuesto, nos pueden contactar a los correos a argentina@ersen.com, también el correo de Juan, mi correo. Siempre estamos disponibles también por las plataformas digitales. Si quieren escribir por redes sociales, puede ser por Instagram, puede ser por LinkedIn, donde a ustedes les parezca mejor, pueden contactarse por nosotros y bueno, ahí vamos a estar respondiendo sus consultas. Y muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Aldana, muchas gracias, Juan. Excelente la presentación, muy buena. Bueno, no queda más que agradecer a todos los que asistieron a este webinar. Seguramente vamos a repetir otros similares con AERSEM. Y por otra parte, los quiero invitar el 5 de agosto. Estamos haciendo unas jornadas técnicas de agua y saneamiento en AIDIS, que dura todo el día. Se van a presentar mesas de agua por un lado y mesas de saneamiento por otro. Así que están invitados. La inscripción para los socios es libre y gratuita. Así que pueden acercarse, tomar un café y escuchar a los ponentes. Así que Mm. bueno, les agradezco nuevamente, que tengan un buen final del día y nos estaremos viendo. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes Gracias a por la todos. invitación. Nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chao. Chao, gracias.